Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles. Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy traemos un programa especial sobre la soledad. Hablaremos de ello en una entrevista con la psicóloga Carlota Carolina Gómez, que también lleva la cuenta de Instagram La mente de CC. Tiene un montón de posts y de reflexiones muy buenas. Antes de meternos a fondo con la entrevista, me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que otros autores, más bien filósofos que psicólogos, han hablado sobre la soledad. Para empezar, hablaríamos del filósofo y escritor Jean-Paul Sartre en un texto extraído de su obra La náusea, en el que comenta textualmente: la soledad es el hecho más profundo y radical de la condición humana. El hombre es el único ser que está consciente de su soledad y que busca llenarla con algo más que simplemente relaciones sociales. La soledad es inherente a la existencia humana y enfrentarse a ella de manera auténtica es una tarea esencial para descubrir la verdadera libertad. En este fragmento de Sartre vemos una reflexión sobre la soledad como una experiencia fundamental y desafiante en la vida humana, destacando cómo la conciencia de la soledad nos diferencia y nos impulsa a buscar significado y autenticidad en nuestras vidas. Otro pasaje importante sobre la soledad a nivel filosófico es el escrito por la filósofa y escritora Simone de Beauvoir de su obra El segundo sexo. La soledad es el hecho central y la experiencia fundamental de toda vida humana. Somos nacidos solos, vivimos solos y morimos solos. La soledad no es simplemente un estado temporal o una condición que se supere con la compañía de otros. Es la esencia misma de la existencia humana. No es algo que se debe evitar o mitigar, sino que es algo que se debe abrazar y comprender en toda su complejidad. Simone de Beauvoir aborda la soledad desde una perspectiva existencialista, destacando su papel intrínseco en la condición humana. Y según su visión, comprender y aceptar la soledad es crucial para la autenticidad y la plenitud en la vida. Una vez expuestas estas reflexiones acerca de la soledad, vamos a pasar sin dilación a la entrevista con nuestra entrevistada de hoy y esperamos que la disfrutéis. Ya estamos con la entrevista con Carlota Carolina Gómez, la persona que está detrás del Instagram La mente de CC. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿quién es CC y cuál es su trayectoria? Bueno, pues como tú muy bien has dicho, ¿no? Estoy detrás de la divulgación de psicología mediante una cuenta y me llamo La mente CC, ¿no? Aludiendo un poco a mi nombre, Carlota Carolina. Soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en psicología infantil y actualmente me estoy formando también en terapia de pareja. En consulta trabajo principalmente con adultos con sintomatología de ansiedad, depresión, gestión emocional y también con pacientes que presentan problemas de alimentación. Y en lo que respecta a los más pequeños, suelo trabajar principalmente con perfiles más tipo fobia, gestión de la ira, el miedo, ¿no? Y no obstante, bueno, nuestra profesión es una profesión en la que nos tenemos que formar constantemente. Sí. ¿Y de qué edad a qué edad más o menos trabajas? O sea, de los más pequeños, ¿cuáles son? Bueno, pues los más pequeños de 6 años hasta luego ya adolescentes, más o menos. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué entendemos por soledad? Y se ha variado su concepto, su conceptualización a lo largo de la historia hasta el momento de ahora. La soledad es una emoción que sentimos todos, ¿no? Independientemente de nuestra cultura, siempre acompañado al ser humano, aunque es difícil de describir. Nos podemos sentir solos, tanto voluntaria como involuntariamente. De hecho, se suele considerar, ¿no?, que estar solo es sinónimo de no tener nadie al lado. Y nada más lejos de la realidad, nos podemos sentir solos aun estando rodeados de gente. Aunque somos seres sociales, y hacemos muchas cosas solos, como puede ser ir al trabajo, a comprar, viajar, incluso vivir, ¿no? Y un largo etcétera. Sin embargo, uno de los problemas más destacables a día de hoy es sentir la soledad dentro de la multitud. El problema no reside en estar solo físicamente, sino en sentirte solo aun estando acompañado y en la connotación negativa que tiene la soledad. La soledad es una experiencia interior que deriva del aislamiento o del distanciamiento, bien sea físico o bien sea afectivo. Y mi objetivo con todo esto no es romantizar la soledad, ya que como seres sociales que somos, necesitamos vivir en soledad,
comunicarnos y sentir el afecto de las personas. Es interesante ver cómo la conceptualización de este concepto ha ido variando a lo largo de los últimos años, pese a que se sigue viendo como algo malo, ¿no? Y también resulta significativo ver que el concepto de la soledad no se ha estudiado por la psicología hasta los años 50, ¿no? Ah, Cuando sí. el autor ¿Qué autor fue el pionero que comentas? Sullivan Sullivan. empezó a estudiarla, fíjate, hace relativamente poco. Lo comentaremos después, pero es curioso cómo ciertas personas buscan eso y otras personas lo evitan. ¿Y Sullivan qué estudiaba? ¿Qué decía sobre Claro, eso? lo único aquí te quiero hacer un inciso, ¿no? Porque no es lo mismo, imagínate, un ermitaño, que igual puede vivir solo completamente, que una monja de clausura, que al fin y al cabo están solas, pero están dentro de una comunidad, ¿no? O sea, sería como un tipo de soledad diferente. La soledad, una pregunta que me surge, si crea patología o es que cuando hay patología es que el no estar acompañado o el sentirse solo es cuando duele. En ambos casos, ¿no? En ambos casos nos puede generar malestar. La soledad puede presentar pues, algún riesgo para la salud, principalmente en personas mayores, aunque no nos tenemos que olvidar de los jóvenes, que también se ha visto que sienten mucho la soledad, principalmente entre los 15 y los 24 años. No, de hecho, quiero comentar también, ¿no?, que un estudio llevado a cabo por la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que lo publicó en 2020, afirma que el aislamiento social aumenta el riesgo de una persona a morir de forma prematura y que también el aislamiento social se asocia a un aumento de casi el 50% del riesgo de demencia. De hecho, como veremos un poquito más adelante, también hay estudios que lo relacionan con el Alzheimer y con el Parkinson, que al fin y al cabo todos tienen en común este tipo de demencias, deterioros cognitivos. Se ha visto que las relaciones sociales escasas se asociaron a un aumento de riesgo de enfermedad cardíaca y de riesgo de accidente cerebrovascular. Bueno, igual tal vez lo más oído es el aumento de mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio. ¿Tú crees que hay más soledad, por ejemplo, en una ciudad que en un pueblo? Sí, mucha más. De hecho, yo he estado trabajando en una asociación de salud mental, ¿no?, que trabajamos sí. principalmente en ámbitos rurales y veía pues, a muchas personas que se sentían muy solas por el hecho de eso, ¿no? Pues de estar, imagínate, en un pueblo de 30 habitantes, sin familia, y no necesariamente tienen por qué ser personas de 80 o 90 años. Igual son los que más rápidamente nos vienen a la cabeza. ¿Tú crees que duele más la soledad cuando podría haber sociabilidad que la soledad impuesta? Como por ejemplo en un pueblo en el que no hay casi habitantes. Creo que es una pregunta bastante complicada y creo que también va a depender mucho de la persona, ¿no? Lo que pasa que, claro, que sí que es cierto que no es lo mismo si yo estoy en un pueblo de 30 habitantes, en una casa grande, que sé que vivo sola, que estar en una comunidad, imagínate, 50 vecinos y sentirme sola. Porque en este segundo caso sería como una soledad menos elegida, por así decirlo. Más impuesta y más sufrida, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles crees que serían los mayores problemas de salud mental que se relacionan con la soledad? La soledad no elegida puede llegar a ser hasta traumatizante, ¿no? De hecho, hemos visto mucho las secuelas de la soledad tras la pandemia que hemos vivido por el COVID, ya que se han visto aumentados, como comentaba anteriormente, los trastornos de ansiedad, de depresión, así como tendencias suicidas, menos satisfacción con la vida y aumento de riesgo de padecer, he dicho, Alzheimer o algún otro deterioro cognitivo. Incluso hay estudios que relacionan también eso, la enfermedad de Parkinson con la soledad. La soledad puede ser, por ejemplo, traumatizante. Realmente una persona, un niño que ha sido aislado y no ha tenido la sociabilidad, la socialización normal y se sintió apreciado por su comunidad y por sus figuras de vínculo, en la adultez, cuando nota que no está la gente que necesita o que se siente solo, puede sentir que realmente está siendo castigado por la comunidad en la que vive. Realmente puede tener un carácter retraumatizante y ser muy doloroso. La experiencia de la soledad es algo que mucha gente teme. O sea, lo típico de que mi abuela ponía la radio o la tele para hacer relleno en la casa. Sí, de hecho, esto además que comentabas, ¿no?, de los más pequeños, sí que es cierto que con esto, ¿no?, nos vamos un poco del tema de conversación, pero que con el COVID se ha visto, con el uso de las mascarillas y todo, ¿no?, como mayores dificultades de lenguaje en los más pequeños, incluso a la hora de socializar con los demás. Te quería comentar si varía la percepción y sensación de sufrimiento de la soledad según la edad o el momento vital de la persona que lo esté padeciendo. O sea, ¿es diferente entre un chico de 15 años en una ciudad o un anciano de 85 en el pueblo donde lleva toda la vida con sus cabras y sus vacas y sus cosas? Claro, o sea, aquí es importante destacar, ¿no?, que el sentimiento de soledad va a ser el mismo para uno o para otro, ¿no? El mismo modo que si yo siento miedo o tristeza,
va a ser miedo o tristeza para ti que para mí. Lo que sí que puede variarnos la sensación de esa soledad o cómo yo la siento, ¿no? Ya que cada persona es diferente y el cómo manifestamos, cómo sentimos, cómo somatizamos cada emoción puede ser de forma diferente también, ¿no? Puede ser mayor en personas mayores, en el caso de la soledad, ya que cuando somos jóvenes es como que tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros hijos, los viajes, el ocio, la pareja. Y sin embargo, cuando somos mayores, es como que tenemos menos cosas que hacer, incluso la gente en nuestro entorno fallece, nuestra familia tiene su propia vida, y entonces podemos sentir incluso que tienen menos tiempo para dedicarnos. Es unido, ¿no? Pues eso, a vivir, imagínate, en un entorno rural, pues se hace más difícil. ¿Crees que la soledad va acompañada de cierta culpabilidad para los ancianos? Es decir, los ancianos que se sienten solos sienten miedo de pedir atención por miedo a ser pesados. Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho aquí también entra en juego, ¿no? Mucho, ya no por el tema de la soledad, ¿no? Sino porque al fin y al cabo cuando nos hacemos mayores es más probable, bueno, pues que tengamos deterioros cognitivos, que se nos olviden las cosas o que incluso también tengamos problemas físicos. Entonces estas personas tienen miedo a pedir ayuda también, ¿no? Porque para ellos es como decir, jolín, llevo haciendo esto solo toda la vida y ahora no puedo, tengo que depender de algo, ¿no? Entonces hay ahí un hilo muy fino entre esa soledad, el pedir ayuda, y yo también un poquito, ¿no? Que a veces hay familias que sí que se pueden hacer cargo de otras personas, pero hay otras familias que no, o directamente es gente mayor que igual están en zonas rurales y no tiene familias para cuidarles. Entonces es muy complicado la soledad en las personas mayores. ¿Y de qué manera crees que, bueno, antes hemos comentado que un trauma de abandono, por ejemplo, puede influir en la percepción y la forma de sentir la soledad? Pero ¿crees que hay formas distintas también de que el trauma puede influir en que la soledad sea percibida de una forma más dañina o más grave para la persona? Totalmente. De hecho, la soledad lleva implícitas repercusiones en el funcionamiento psicológico y en la mayoría de las situaciones se puede experimentar como un vacío, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como hemos comentado anteriormente, hay personas que también buscan esa soledad y la necesitan. Algunos estudios han visto pues, que más o menos en torno al 30% de la población experimenta de forma frecuente pues, sentimientos relacionados con la soledad. Y incluso esta cifra aumenta considerablemente en torno a un 80 en aquellas personas que tienen contacto con edades de salud mental. Pueden ser por una patología o... Volvemos un poco a la pregunta de qué crea la patología, ¿no? La soledad o la persona con patología se siente más sola. El 80% de los, por decirlo así, de los pacientes psiquiátricos tienen esa experiencia de soledad. Exactamente. Y de hecho creo que esto, bueno, pues que está muy relacionado con algo que comentabas tú en uno de los capítulos anteriores. El trauma complejo se basa en experiencias repetidas y que por lo tanto hacemos una introyección y pensamos como no valgo, hay algo malo en mí y que todo ello nos puede generar un sentimiento de soledad, ¿no? De hecho eso pues cuando estamos de bajón, cuando hay un fallecimiento, un duelo, imagínate cuando tengo un ingreso en un psiquiátrico, cuando me echan del trabajo, etcétera, es muy frecuente pensar algo hecho mal, el problema está en mí, y que nos sintamos solos, cuando realmente igual sabemos que no es así. Es frecuente también encontrarnos en terapia con pacientes que hablan de la soledad expresada como un sentimiento que ha hecho también, ¿no? Que una parte de ellos se quede bloqueada, sola y aislada del resto, y permanece perdida en otro lugar, e incluso en otro tiempo diferente al tiempo presente. Con el acompañamiento terapéutico, generalmente conseguimos identificar cómo ese sentimiento de soledad está estrechamente ligado al trauma, ¿no? Y es que al fin y al cabo, cuando un niño o una niña experimenta un evento traumático sin el soporte de un adulto pues, de forma adecuada, a menudo se sentirá solo y empezará a almacenar tanto en su cerebro como en su cuerpo una experiencia de soledad que no será capaz ni de procesar ni de expresar. Las sensaciones o recuerdos somáticos podrán reaparecer en su vida de adolescente o en su vida de edad adulta o cuando viva situaciones que le conecten, ¿no? Con aquella experiencia traumática. Y es probable que cuando esto le suceda no sepa ubicar de dónde proceden esos sentimientos o esos pensamientos tan potentes relacionados con la soledad, ¿no? O sea, entiendo, por lo que me estás contando, que la soledad, como hemos comentado un poco antes, puede ejercer de disparador de flashbacks o de sensaciones súper potentes de malestar interno o de reexperimentación de creencias negativas sobre uno mismo relacionado con experiencias de abandono. De hecho, hay algunos aspectos sobre la soledad en las que podemos ver cómo realmente está relacionado, ¿no? Con el trauma infantil. Digo trauma infantil porque, bueno, como explico también un poco más adelante, el grosso de nuestra personalidad se forma en la infancia y en la adolescencia. ¿Esto qué quiere decir, no? Pues que luego en la edad adulta, eso, cuando vivo situaciones de más soledad, puedo relacionar mucho con lo que he vivido cuando era más pequeño.
De hecho, lo que podemos sentir en la edad adulta, ¿no? Es como una dificultad para estar solo, es decir, una búsqueda constante de estímulos, de vías de escape, de relaciones incluso tóxicas, de dependencia, Sí, ¿no? todo con tal de no estar solo o sola. Exactamente, ¿no? Para huir de esa sensación y de ese sentimiento de soledad. También, bueno, pues, ¿no? Como reacciones corporales muy intensas que nos hacen conectar con la soledad, sentimientos profundos de vacío. Al fin y al cabo, sí que considero que trauma y soledad están muy relacionados. La soledad en sí misma, yo creo que puede ser una experiencia muy traumática, puede ser también una experiencia relajante, pero cuando no es buscada es como un abandono del mundo hacia uno mismo, un abandono, además, cuando se está, como comentábamos, en la vejez, en las últimas etapas de la vida, puede ser profundamente depresiva. Exactamente, de uno mismo y también de las personas que tenemos alrededor. ¿Tú crees que una persona mayor, un anciano, siente resentimiento ante la gente que se ha olvidado de que está ahí? Sí, mucho. Porque al fin y al cabo tú piensas que nuestros mayores ya han vivido las experiencias que estamos viviendo nosotros ahora de distinta manera. Entonces, pues ver una vida igual llena de lucha, de trabajo, con tu familia y luego sentirte tan solo, tiene que ser muy duro. Entonces, ¿cómo no va a haber ahí resentimiento? Una pregunta que creo que es importante. ¿Por qué unas personas buscan esa soledad y por qué otras las temen profundamente? Aquí es importante partir de la base de que cada persona tiene unas necesidades diferentes y que la vivencia de la soledad depende también de la persona. Hay gente solitaria debido a que siempre le ha costado mucho entablar relaciones, y al mismo modo que hay personas que realmente disfrutan de su soledad y de hacer planes solos. Como decía anteriormente, es como que el grosso de nuestra personalidad se forma en nuestros primeros años de vida, donde tienen un gran papel nuestros cuidadores principales, que suelen ser nuestros padres. Base a esos cuidados que vayamos recibiendo y a la forma en la que nuestros padres tengan de suplir nuestras necesidades, se va a desarrollar un tipo de vínculo emocional u otro del que surgen los tipos de apego, que bueno, que por si acaso lo recordamos un poquillo. Sí, siempre viene bien recordar un poquito estos temas porque suelen tener un protagonismo muy importante que suele pasar desapercibido. Exactamente, y creo que el hablar un poquito del apego nos ayuda a entender muchos de los comportamientos que tenemos como adultos. Cuéntanos entonces. Vale, se observan principalmente 4 tipos de apego. Tenemos el apego seguro, en el que tenemos relaciones en las que confiamos en las otras personas. Son personas que suelen tener buena autoestima y se sienten cómodos a la hora de compartir cómo se sienten, sus emociones. Por otro lado, tenemos un apego más evitativo. Todo lo contrario, ¿no? Es miedo al compromiso, poco dispuestos a compartir lo que sienten, lo que piensan, incluso se sienten vulnerables frente al otro. Después tendríamos un apego ansioso, que son aquellas personas que tienden a desconfiar, se preocupan de que su pareja no los quiera, se angustian mucho cuando terminan las relaciones, es decir, es como que necesitan siempre a alguien al lado. Y finalmente tendríamos el subtipo desorganizado, que es el más complejo, en el que nos encontramos un miedo al abandono y que también presenta dificultades para intimar, ¿no? Y siente como que no puede confiar en los demás. Este tipo de apego se suele dar eso, pues, como por una educación más negligente. Ya al hilo un poquillo de la pregunta que me hacías, que me enrollo mucho, fijándonos en los tipos de apego, podemos entender que hay unas personas que prefieren la soledad y que al contrario, haya otras que no puedan oír hablar de ellas. Aquellas personas con un apego más evitativo van a preferir la soledad frente a aquellas personas que tienen un apego más ansioso, que van a generar unas relaciones más de dependencia. También, bueno, incluye la genética, los diferentes entornos, los que hayamos estado. Bueno, me viene un poco a la cabeza el tema, por ejemplo, el tema de los ermitaños, el tema Hikikomori en Japón, y hay parecidos a los Hikikomori en España, que son las personas que no salen de su cuarto, básicamente, que no sé si llega a un punto de personalidad, de trastorno de personalidad por evitación, que huyen del rechazo de los demás, pero a mí me da un poco la sensación, ya metiéndonos en temas de trastornos de la personalidad, que las personas que tienen esa gran capacidad de vivir aisladas del mundo, son trastorno de la personalidad esquizoide. Es un tipo de trastorno de la personalidad en la que la persona no necesita relacionarse, no necesita ni relaciones sexuales, no necesita socializar. O sea, esto existe. Claro, sí, sí, totalmente, porque también tenemos que partir de la base de que al fin y al cabo el ser humano somos seres sociales, más o menos. Entonces, bueno, si hay gente que realmente no tiene ninguna de las necesidades ni de intimar con nadie, ni de hablar con nadie, ni de relacionarse con nadie, tal vez sí que podemos estar hablando de un trastorno de la personalidad como es el esquizoide. Sí, sí, sí. Que no se confundan los oyentes con esquizofrenia. El trastorno de la personalidad esquizoide es un tipo, un patrón de personalidad en el que la persona básicamente no le interesa lo social, no lo necesita, no es una necesidad como es para el común de los mortales.
Simplemente prefieren la soledad, prefieren actividades solitarias y no sufren por no gustar ni caer mal. No tienen ningún problema con ello. Y entiendo también que el tema de las personas que lo temen puede ser personas con un apego inseguro, necesitadas de validación, que la soledad la vivan como una especie de castigo social, que puede venir un poco también por sus experiencias previas. Lo cual, yo no sé si hay muchos mitos acerca de la soledad. Es una pregunta que me surgió el otro día de si existen realmente mitos acerca de la soledad que sean una mentira flagrante o que sean una exageración de la realidad. ¿Qué nos podrías decir? Totalmente. Se cree que la soledad, ¿no? Se encuentran aquellas personas que son más tímidas, más introvertidas, pero esta creencia es reduccionista. Sé que también hay personas que son extrovertidas y que se encuentran y que se sienten solas. La facilidad para darse a conocer y para entablar relaciones no es contraria a sentirte solo, ¿no? Y de hecho, como que como sociedad tendemos a pensar, oh, pobre persona, que sola está, ¿no? O que los mayores son los únicos que sienten soledad, cuando mucha gente joven siente soledad. También otro de los mitos, ¿no? Es como el pensar que las personas que se sienten solas tienen menos habilidades sociales, cuando no es que tengan menos habilidades sociales como tal, sino la dificultad que tienen para expresar lo que están sintiendo, porque realmente la sociedad está evolucionando y cada vez se ve menos eso de que estar solo es algo malo. Como que lo empezamos a ver un poquito como un acto de autoamor, de autocuidado. Sí, bueno, me imagino que dependiendo de las personas que estén dispuestas a aceptarla como algo positivo en su vida. Claro, por eso seguimos necesitando un gran trabajo de concienciación. O sea, no es el hecho de vivir solo, sino el hecho de saber que yo puedo hacer actividades estando sola y que eso no sea vergonzoso y que por eso no tengo amigos o que por eso voy a dejar de hacer cosas que realmente me apetecen. Porque eso también es un problema que veo mucho en terapia, ¿no? El hecho de que hay pacientes que no hacen cosas que les gustaría hacer por no ir solos. El rango de edad de la persona que sufre esa soledad, ¿cómo podemos ayudar a un paciente que presente soledad dependiendo de la edad? ¿Cómo puede sufrir un poco menos? También otra pregunta es si en la vejez genera mucho más sufrimiento que en la juventud. Claro, esto de cómo sufrir menos la soledad dependiendo de la edad es un tema también complicado, ¿no? Ya que más que igual de la edad va a depender del momento vital en el que esté la persona. Muy Y es interesante. cierto que en la adolescencia nos sentimos mucho solos porque es una etapa de transición. Entonces, en esta etapa de transición en la que cobra más importancia mi grupo de iguales frente a la familia, mi grupo de iguales me deja de lado, yo voy a sentir una soledad inmensa. Entonces, yo considero que, por ejemplo, la adolescencia es una etapa muy complicada y entre la adolescencia y la vejez, diría, ¿no? Luego, bueno, también es cierto, ¿no? Pues que igual a partir de los 50, si hay más tema de divorcios o así, también siente bastante. Un poco también, ¿no? Esa mentalidad igual no es antigua que puede presentar a algún paciente en el sentido de no puedo hacer algo solo sin una pareja. Principalmente esto suele pasar más en mujeres. Una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Tú crees que la soledad influye en el suicidio? Sí, totalmente. Sí, rotundamente, ¿no? Sí, sí. En el mundo en el que vivimos, rodeado de Tinders, de aplicaciones para hacer amistades, con comunidades de vecinos, con centros cívicos, es complicado hacer amistades en la era actual. Bueno, actualmente sí que es cierto, ¿no? Que vivimos en una sociedad que está bastante digitalizada, por lo que esto puede tener su parte buena, pero también su parte mala. Por un lado, el hecho de estar constantemente conectados a la red hace que parezca que cada vez nos cueste más entablar relación, conversación cara a cara. Y en estos casos sí que puede ser más complicado. Pero también es cierto que mediante las redes sociales se crean vínculos de amistad. Entonces, es un poco controversia este tema. También es cierto que es importante tener en cuenta que la amistad es el mejor antídoto para Sí. la soledad. O sea, ¿hasta qué punto una amistad, aunque sea telefónica, con alguien, puede eliminar los síntomas depresivos o ansiosos que genera esa soledad? Bueno, al fin y al cabo, yo creo que todo ser humano nos movemos por una necesidad de cariño y de amor brutal. Entonces, el hecho de sentirte querido, valorado, escuchado, bien sea por teléfono, bien sea por Messenger o bien sea en persona, es lo que va a hacer que esa soledad se haga más pequeña. Es como una emoción, al fin y al cabo, una emoción de aislamiento sentida. ¿Cómo crees que se suele somatizar? ¿Cómo siente la gente la soledad en su cuerpo? La soledad, yo creo que se siente llorando mucho, como con una presión en el pecho también, ¿no? Un poco un vacío en el estómago y no sé, igual también la podemos somatizar por la piel. O sea, la piel es un gran indicador cuando tenemos estrés, ansiedad, incluso cuando sentimos soledad, ¿no? Nos puede salir con un poco de dermatitis, algunos granitos, ¿no? De ese tipo de cosillas. Y de hecho, bueno, ¿no? Al hilo de lo que hablábamos anteriormente, el hecho de sentirnos queridos, valorados,
El sentir que le importamos a alguien ayuda a protegernos frente al estrés, la ansiedad, la depresión. Y al fin y al cabo, muchas veces tienen en común la soledad. O sea, al final un poco el saber que estamos en la mente de alguien nos puede mitigar esa soledad, saber que existimos para alguien. Y ya cerrando un poco la entrevista, ¿podrías dar algún consejo para nuestros oyentes que sientan esa soledad y que lo estén pasando mal? Creo que es importante, ¿no?, el reeducarnos. Y el reeducarnos todos, tanto gente joven como gente igual más mayor. Y no entender la soledad como algo malo en sí, sino como una emoción más desagradable, pero que también es necesario que sintamos, ¿no? Del mismo modo que el miedo y la tristeza nos hacen sentir mal, pues necesitamos sentirlas, igual que necesitamos sentir la alegría. Con la soledad pasa lo mismo. Y que al fin y al cabo hay una frase que yo comparto mucho, que es que nacemos como morimos, solos. Y el problema no está en estar solo, sino en considerar que estar solo es algo malo. Considero que es muy importante permitirnos sentir esa soledad, reconocerla. Digo que realmente me genera mucho malestar trabajarla en terapia y dedicarme ratitos a mí misma, a mí mismo, de actividades que puedo disfrutar estando solo. Bien sea pintando, leyendo, dando un paseo, yendo al cine, tomando un café. Eso también va a fortalecer mucho nuestra autoestima. ¿Crees que la soledad se puede trabajar aprendiendo a tolerarla? Es decir, haciendo actividades que en soledad las podamos tolerar y no nos generen sufrimiento en sí mismas hasta que llegue un punto que más o menos la soledad sea algo con lo que poder lidiar. Exactamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, en dedicarme ratitos haciendo actividades que para mí sean agradables, me va a ayudar a desvincularme de esa creencia limitante de que estar solo es malo. Sí, claro, es que tiene mucha vinculación ese nexo que se hace de soledad igual a castigo, igual a algo hay mal, algo funciona mal, es simplemente una condición. Exactamente, ¿no? Y también es cierto, claro, que ahora que dices esto de castigo, desde siempre se nos ha castigado mucho con la soledad, ¿no? Desde que somos pequeños. Te portas mal, te vas al rincón de pensar solo. Tu pareja, discutes con ella, te dejo solo, no te hago caso. Tu grupo de amigos tienen un problema contigo, te dejan solo. Entonces, claro, es un tema muy complicado y eso te afecta mucho a la autoestima de las personas. Pues con esto, la verdad que ha sido muy interesante lo que nos has contado, CC, o... Sí, CC. Correcto. No, diría CC. Bueno, CC, muchas gracias por todo esto que nos has contado. ¿Tienes consulta online? Sí, paso consulta online y presencial en Burgos. ¿Y cómo pueden contactar contigo? ¿A través de algún mail? Por si acaso algún oyente que se siente comprendido o entendido un poco por lo que estás comentando respecto a las emociones que siente, pueda querer contactar contigo para hacer terapia online. ¿Cuál sería un poco la forma de contacto? Claro, pues mira, pueden contactar conmigo mediante un correo electrónico que es psicóloga con P delante, psicólogacarlotagome@gmail.com, y si no, mediante Instagram, que soy la mente de CC. Bueno, sí que os recomiendo mucho su Instagram porque suele subir contenidos muy interesantes, bastante regularmente. Bueno, yo nunca he comentado Instagram que yo tengo, es PDL Psicología, nunca lo he comentado en el podcast, pero bueno, si también queréis seguirlo en Instagram, invitados estáis. Así que muchas gracias, CC, por estar aquí hoy con nosotros. Esperamos volver a verte pronto. Muchas gracias a ti, ha sido todo un placer. Genial. Un abrazo. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para todos aquellos que queráis hacer alguna aportación o solicitar algún tema en concreto, podéis escribirnos a lamenteysusticicatrices@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio y que tengáis buena semana.